Cita Radio. ¿Qué tal, Andiolo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Pasajeros. Lamentablemente, hoy nos basamos en esta comunicación. Has tenido algunos problemas para ingresar, pero lo importante es que ya estás en Pasajeros en casa. ¿Cómo estás, estimado? Muy buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer estar en un medio de comunicación importante del sistema judicial, del Poder Judicial, un poder del Estado en el que también tuve la oportunidad de trabajar y prestar mis valiosos servicios a esa institución importante que es un pilar para la democracia en nuestro país. Correcto. Trabajaste en la oficina de prensa de la Corte Suprema, ¿no? En un determinado momento. Sí, correcto. Exactamente, correcto. Sí. Trabajé como jefe de prensa en el Poder Judicial y bueno, hay grandes recuerdos del trabajo realizado y las grandes amistades que dejé, ¿no es cierto? Sin duda. Ahí estamos, con mucho gusto para cualquier consulta. Correcto. Andiolo, se cumplieron 28 años y fue sábado también, este último 12 de septiembre. Me imagino que cada fecha en la que se conmemora la gran noticia, ¿no? La noticia que todo periodista, me imagino, en la que quiso ser protagonista, en la que quiso estar presente. Tú tuviste la oportunidad y nos referimos a lo que ocurrió, insisto, hace 28 años con la captura de Ismael Guzmán, poniéndole fin a más de una década, porque fueron 12 años desde el primer atentado hasta la captura de terror y angustia. Era la captura del enemigo público número 1. Cuéntanos un poco la experiencia de esa situación que te tocó vivir, ya que tú fuiste el primer periodista que llegó al lugar de los hechos, a la calle 1, 459 de La Calera. ¿Cómo así? ¿Cómo así se da? Ahí está justamente, bueno, han pasado algunos años, estimado, pero ahí está. Cuéntanos un poco cómo se dio. Correcto, la lucha contra Sendero en realidad ha sido pues una lucha cruenta, ha sido cruel, ha sido muy difícil, pero también a veces por el descuido de nuestras propias autoridades. Solamente como referencia, cuando empezó a actuar Sendero en el país, no le dieron mucha importancia al peligro que significaba este grupo terrorista. Pensaron que eran abigeos, que eran unos asaltantes y que estaban pues, en las lejanías de Lima, ¿no es cierto? Estaba en Ayacucho, un pueblito. Abigeos, discúlpame, abigeo fue la frase que utilizó Fernando Belaúnde Terry. Exactamente, sí. Entonces, y viniendo ya a Lima, por ejemplo, cuando empezó el fenómeno de Sendero, cuando empezaron a colgar los perros, los senderistas, en los postes de Lima, una ciudad capital grande que tenía algo de 7, 8 millones de habitantes, tenía exactamente 12 patrulleros para combatir la delincuencia, el terrorismo y otro tipo de males que existían ya en el momento. Y en verdad, tener 12 patrulleros en esas circunstancias era dramático, no podías luchar contra ese fenómeno, ¿no es cierto? Y sobre todo si considerabas en ese momento que eran solamente abigeos y no le pusieron la visión para poder controlar rápidamente y neutralizarlo. Y nos ha pasado lo mismo ahora, nos agarra desprevenido el tema de la pandemia, nos agarra la corrupción y todas esas cosas. La cuestión es que no hemos aprendido y no aprendemos y parece que no tenemos la intención de aprender. Entonces, sí, pero, no, la prevención no es parte del chip de los peruanos y de muchos países en realidad, pero sí, totalmente de acuerdo. Pero vayámonos a la época y al momento donde se concreta la captura, porque hemos estado viendo imágenes que en los meses previos hubo una serie de atentados cruendos en el de Canal 2, en el que me parece estuviste presente, cómo no recordar lo que ocurrió en Tarata. Meses previos a la captura, ¿no? Que se realizó. Claro, exacto, sí. Me tocó cubrir casi la mayor parte de los atentados terroristas en Lima. Soy sobreviviente de esa cruenta guerra de este grupo terrorista. Justamente el día de que volaron el canal, me tocó trabajar también un fin de semana y Ricardo Müller, que era el director entonces, claro. Me ve pasar por su oficina, me dice, vete, ya es tarde, no quiero verte.
La primera vez, la segunda vez me ve pasar otra vez y me dice, vete, no quiero verte. Y la tercera, sí, ya con palabras o ese me dice, y lárgate, no quiero verte. Entonces, ¿qué hago? Me voy, yo vivía en Santa Cruz de Miraflores, llegué en 10 minutos. Apenas estoy entrando a mi casa, revienta un bombazo. Dije, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Pensé que era un poco San Martín, pero no era el cuartel San Martín. Llegué a mi casa, prendí el televisor, porque ya mi familia estaba durmiendo, y la pantalla de Canal 2 estaba pues en azul. De inmediato tomé un taxi, regresé, y en verdad que el canal estaba pues escombros. Esa fecha creo que todavía no había ni los celulares para comunicarse con cierta facilidad, ¿no? Entonces, había muy poco. Claro, entonces desde esa fecha nosotros redoblamos más la vigilancia y nuestros contactos con la policía. En el Canal 2, estábamos en escombros, ¿no es cierto?, en el Canal 2, entonces redoblamos nuestros contactos y de vez en cuando, casi una vez por semana, iba de manera sorpresiva gente de la DINCOTE, de la DIRCOTE, ¿no es cierto? Pero era gente que nosotros lo veíamos, pero no lo conocíamos en realidad. Hablábamos, pero nunca nos decían su nombre, nunca nos dijeron ni siquiera el apelativo, pero sí nos decíamos, hola, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y nos contaba más o menos cómo estaba el panorama de la lucha antisubversiva y cuál era la situación del seguimiento que le hacían a los grupos terroristas y también al tema de Abimael Guzmán. Entonces, ¿cómo así te llega la información aquel sábado? Entonces, lo que pasa es que en ese camino de visitarnos y conocernos, le dicen a Julio Sotelo, que era el que trabajaba en las mañanas, un camarógrafo, le dice, esta semana cae Abimael. Y Julio Sotelo me cuenta a mí, cuando yo estoy en la tarde, me dice, oye, esta semana dice que va a caer Abimael Guzmán. Entonces, tú vigilas el tema de La Molina y Surquillo, porque eso es lo que nos dijeron, y a mí me tocaba estar entre La Molina y Surquillo, pero exactamente el lugar no sabíamos. Entonces llegó lunes, martes, miércoles, ya viernes, no pasó nada, es una más de tantas, ¿no es cierto? Entonces, el día sábado, yo había ido a una comisión y estoy regresando. Cuando regreso, porque teníamos las puertas, en realidad eso de madera prefabricadas, estoy ingresando al canal y la secretaria le dice, está de comisión, pero cuando abro la puerta le dice, no, acá está. Me lo pasa y me dice, oye, compadre, ya cayó. Nada más, fue lo único que me dijo. Y nosotros ya cayó, nada más. No me dijo ni el nombre, ni el lugar, ni nada, absolutamente nada, ya cayó. Como nos habían adelantado que era Surquillo o La Molina, venía ya también la preocupación, ¿no es cierto? ¿A dónde exactamente? Entonces nosotros teníamos un sistema de comunicación para poder tener una frecuencia de la policía. Teníamos como 200 frecuencias, ¿no es cierto? Entonces prendí la radio y pues en verdad no había nada, era un silencio total. Y por ahí en una de las frecuencias dice, hoy festejamos, cayó el cachetón. Cayó cachetón, claro. Nada más. Entonces me fui primero a Santa Catalina, después empecé a bajar a La Victoria. Entonces ahí es cuando Julio Sotelo me dice, está en Surquillo, en la calle 1. Claro. Entonces ahí es cuando yo voy a esta calle, ¿no es cierto? Y encuentro pues rodeado de policías. En realidad, y casi ya llegué cuando se lo estaban llevando. Se lo llevaron envuelto con una sábana, lo meten en la camioneta y se lo llevan. Pero entonces yo tenía que, aún así, yo tenía que confirmar con los policías. Muchos no te decían nada, muchos decían, no pasa nada, no hay nada, porque es más o menos la tónica de la policía. Claro. Y por ahí encuentro a uno que era de un conocido que no estaba antes en DIRCOTE, pero estaba en una de las calles y me dice, ya cayó. Entonces, pero del canal igual me presionaban, me decía que por la radio, me decían para confirmar, para que ya saquen el flash, para que saquen la información. Pero yo no podía aventurarme a decir, ya cayó, porque tenía solamente uno. Era la noticia que esperaba el país y reitero, todo periodista anhelaba estar presente en aquel momento, porque también no habría que dejar de mencionar que hasta ese momento también existía el mito de que Abimael ya estaba muerto, o que en todo caso estuviera custodiado
por un ejército mucho más resguardado que en esta simple avenida de la calle 1, ¿no? Claro, justamente por eso me llamaban del canal para confirmar, pero yo tenía que ser lo suficientemente prudente para reconfirmar varias veces, porque si doy una mala información con una ligereza, podía hacer patinar al canal una expectativa falsa, ¿no es cierto?, al país, y entonces yo tenía cierta preocupación por eso, entonces tenía que confirmar. Entonces, al final hablé con varios, y con 5 personas, con 5 policías en distintos lugares, de ahí de que estaban rodeando, y entonces ahí encontré a uno de ellos, que era mi amigo, y le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? Y encima le dije, oye, júrame si es verdad, porque lo que yo vi fue que se lo llevaron, sí, envuelto, ¿no es cierto? Y por la radio de la policía, la verdad que no decían nada. Después de la captura todo fue silencio. Entonces, después de eso, recién me lanzo a confirmar de que efectivamente habían capturado a Abimael Guzmán, y hago ese reportaje que se ha podido ver hace un instante, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento llamo a Justo Linares con la radio y le digo, confirmado, ya está. Entonces, Justo Linares empieza a preparar su texto, pero en el aire estaba Panamericana Televisión. Tenía que esperar que termine Panamericana su noticiero para nosotros sacar, ¿no es cierto? Pero claro, Panamericana no sabía nada, pero podía haber tomado nuestra información y sacar, indicando que había caído Abimael. Naturalmente la primicia era nuestra y nosotros teníamos que empezar nuestro noticiero anunciando que había caído Abimael. Y de ahí, de inmediato, Hubert Camp, que era de la agencia UPI, United Press, llama a Justo Linares y le dice si es verdad o no. Y escuetamente Justo Linares, y en realidad todo el mundo estaba como loco ahí, ¿no es cierto? Y le dice sí, nada más, sí. Entonces suficiente. United Press hizo su información, su texto, primero muy breve, y lanzó al mundo que efectivamente había sido capturado el hombre más peligroso y que tanto daño ha hecho al país, ¿no es cierto? Entonces era una noticia mundial. Sí. Yo me atrevo a decir que fue la noticia del siglo pasado, la gran noticia, digamos, es más, el país fue otro a partir de ese día, desde aquella frase que dijo, tenemos al cachetón, luego de que Gaviota y Ardilla ingresaran, ¿no? Ingresaran a la casa de donde obviamente el Comité Central tenía resguardado a Abimael Guzmán. Nada, estimado. Qué momento, qué situación en la carrera, ¿no? Claro, y se esperaba, pues, en verdad que él, pensábamos, todo el mundo decía, hasta los analistas, los estudiosos, decían que era, pues, que estaba rodeado por un ejército rojo, pero al final no tenía nada, ¿no? Tenía los acompañantes que hemos visto, 4 personas, creo, y 2 mujeres, ¿no es cierto? Eso era todo, y su sistema de inteligencia, pues, definitivamente no funcionó. La inteligencia policial tuvo el éxito, tuvo mayor capacidad, pudo infiltrarse, pudo analizar muy bien la información, procesarla y lograr esa captura importante. Y esa noche seguí trabajando hasta el día siguiente, ¿no es cierto? Hasta el mediodía. Y claro, y entonces lo que tú dices, empecé a recorrer las calles de la ciudad de Lima, y lo que noté era verdad lo que tú dices también, se sentía paz, se sentía tranquilidad, claro, la gente festejaba, o sea, era como que se acababa la guerra y que la paz volvía al país. Entonces, fue la sensación, la sensación inmediata. Ok, Andiolo, nada, oye, muchas gracias, un relato importante, un relato trascendente en la historia del periodismo en el Perú, y qué mejor, nada, compartirlo y recordarte, obviamente, todos los 12 de septiembre. Un abrazo, estimado, muchas gracias. Te agradezco infinitamente, y esto debe servir para que la gente joven aprenda de que no debemos tomar las cosas a la ligera, y hay que aprender de los errores que hemos cometido y construir un país más fuerte y más próspero. Gracias.
Un abrazo, Andiolo, cuídate. Seguramente estaremos en otro momento conectándonos bajo esta vía por ahora. Ok, un abrazo. Fue Andiolo Ceballos, periodista. Obviamente hacíamos mención a aquel episodio que ya cumplió este último sábado 28 años. ¿Correcto? Cambiamos el